Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, corto y aparentemente dice muy poco. El tetrarca Herodes, o sea, el rey títere puesto por los romanos, había hecho matar a Juan Bautista y oye hablar de Jesús y pide información, y nadie le sabe dar información precisa, veraz. No sabía a qué atenerse. Unos decían que era Juan resucitado de entre los muertos, otros que se había aparecido Elías, otro que era cualquiera de los antiguos profetas que había vuelto a la vida. Y entonces dice que Herodes se decía: bueno, ¿quién es este? Y dice, tenía ganas de verlo. Pero hay dos formas de decir quién es este y dos formas de tener ganas de verlo. Desde la curiosidad del mono de feria, o sea, del circo, o la curiosidad desde la fe, del querer saber, para realmente tomar decisiones sobre quién sí es realmente el que viene en nombre de Dios a actuar. Pero a Herodes eso no le importaba nada. Herodes iba bajando en su camino cada vez a peor. Ya recordemos que no solo pasaba de la ley de Dios, no solo se había casado con la mujer de su hermano, sí que escuchaba, dice, con interés a Juan, pero no le hacía caso en nada. Era ese mono de feria para él, que interesante, a ver qué dice, pero no servía para su conversión. Él, lo primero eran los placeres, el dinero y el poder, nada más. Y dice, tenía esas ganas de verlo. Recordemos que cuando lo verá, Jesús, que lo conoce perfectamente desde dentro, no le querrá decir nada, no le responderá a sus preguntas, porque es eso, lo hace por pura curiosidad malsana, en el fondo para reírse de la persona y no ver la persona sino solo el personaje que hay allí, para burlarse, para quedar él como el rey que tiene. No, ante este tipo de gente no vale la pena, ante el que se burla, ante el que no quiere la verdad, el que solo vive para sí y no quiere cambiar para nada, sino que ya le va bien así. No vale la pena hablar, no vale la pena decir nada. Jesús, que a todos quiere llevar por el camino del bien, ante el que se cierra la verdad, no hay respuesta. Y eso deberíamos aprenderlo también nosotros. Tantas veces lo hemos dicho, aquellos que buscan la verdad, aquellos que buscan el bien, aquellos hay que saberlos guiar, hablar con ellos, pero aquellos que no lo quieren y solo quieren la curiosidad para la burla, para el tratar a los cristianos como si fuesen payasos, no, esos no vale la pena ningún apostolado, no vale la pena decirles nada, que se den cuenta que no son nadie. Y eso cuesta a veces a muchos cristianos, piensan que harán un gran apostolado con ellos, y no sirve para nada, solo sirve a las personas de buena voluntad. Entonces sí, a aquellos que con todas sus debilidades y su ignorancia, pero que no saben, pero quieren saber, no para burlarse, no para reírse, que es la moda de hoy en día, sino para saber la verdad, a esos todo lo que haga falta y más. Mientras que la primera lectura
nos continúa hablando todos estos días de la construcción del segundo templo. Justo cuando vuelven de Babilonia, todavía no es libre Israel, no se ha liberado del yugo todavía de la esclavitud, pero les dejan volver a su país y allí reconstruir la ciudad, Jerusalén, reconstruir el templo. Si solo supiéramos por otras lecturas que hemos leído estos días pasados, pensaríamos que, bueno, todo fue llegar allí, reconstruir el templo y ya está. Pero el texto de hoy nos lo dice muy claro. No fue así. La gente llegó y se entiende humanamente. Lo primero que quieren es reconstruir sus casas, reconstruir el pueblo, pero bueno, reconstruirse y la gente más o menos bien, hacerse casas ricas, bien, casas que estuviesen bien para ellos. Y el templo no importaba para nada. Todo lo contrario de lo que explican en muchos países de misión, tanto en África como, más en África, pero tanto en África como muchas veces en según qué pueblos de América. Llegan los misioneros y lo primero que hay que hacer es la iglesia. ¿Y por qué? No solo porque la iglesia es el centro, sino en la mentalidad incluso de los pueblos. Esa es la casa común. Ese es el lugar de encuentro del pueblo y de encuentro con Dios. Pues eso es lo primero, y a raíz de ahí, y a partir de ahí, se construirá todo el pueblo. Pero esa iglesia es la razón de la misión. En esto había el cardenal Carles que se quejaba mucho cuando se hablaba de las misiones, y en las misiones era todo para el pueblo pero sin Dios, y se quejaba de que muchas de estas colectas servían, bueno, para hacer, sí, cosas buenas, no digo que no, para hacer obra social, que está muy bien, para hacer lo que hiciera falta a nivel sanitario, a nivel de otras cosas. Pero decía, y reconstruir la iglesia, que ha de ser el centro vital para ese pueblo. No, ahí esas colectas no podían servir para eso. Era solo obra social. Y el cardenal Carles reconocía, es que hay mayor obra social que la misma iglesia. Una vez allí es autoobra social para el bien del pueblo. Es lo que en el fondo hacía también el templo. La gente, bueno, primero nosotros, después el templo. Y la fe nos dice, primero lo que es el templo, porque es para el bien de todo el pueblo. Eso muchos lo entendieron, los hombres de fe. Los que no tenían fe no entendieron nada de todo eso. Nosotros sabemos que no es tanto el templo material lo importante. ¿Cuántos siglos se vivió sin templo material, sin iglesia de piedra? Lo importante es la iglesia de carne, es cada uno de nosotros, es la vivencia en Cristo, lo sabemos muy bien. La iglesia son las piedras vivas de que cada cristiano que vive en gracia de Dios y en comunión con Cristo. Pero también es cierto que el hombre está hecho no solo de espíritu, sino también de carne. Y esa carne exige signos visibles, y signos visibles que agrupen, que unan en la fe. Y en el fondo eso son las iglesias, los signos visibles de la fe para el bien de todos. Pero no basta que estén las piedras, sino que dentro haya vida. Y la vida empieza por la predicación, los sacramentos, y por el envío y lo hacemos en cada misa, ese podéis ir en paz, que es una mala traducción del ite missa est, que en el fondo es id, sois enviados por Cristo. Eso era lo que se decía clásicamente. El podéis ir en paz no es simplemente, bueno, ya estáis en gracia, sino llevad a Cristo a todas las naciones, a todas las familias, a todos vuestros ambientes. Desde la iglesia, simbolizada en las piedras, pero que es cada uno de nosotros, hemos de llevar Cristo
en la medida de lo posible, como vocación a todo el mundo.